Ahora nos toca compartir el tiempo en la palabra de Dios y que sea de bendición para nuestras vidas, para edificación de nuestras vidas. Amén. ¿Nos disponemos? ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra? A ver, gloria a Dios. Antes de compartir el pasaje, pero lo que voy a compartir obviamente es en alusión a la palabra que voy a leer, a la enseñanza que nos quiere dejar la palabra en el día de hoy. Nosotros tenemos una casa en la costa y vamos siempre, vamos durante el año, vamos no solo de vacaciones, sino a descansar algunos meses durante el año. Y todos en la costa se sabe que el mar cada vez está ganando más terreno a la playa, es decir, cada vez se acerca más. Hay muchas construcciones que están sobre el mar y otras están sobre la calle, la primera calle que está ahí cerquita del mar. Y ocurrió en julio del año pasado que una fuerte sudestada, ¿no es cierto? Un fuerte viento con tormenta en la costa bonaerense terminó derrumbando muchas casas en el partido de la costa. Esto salió en todas las noticias locales, nosotros lo pudimos ver, hay incluso un video que es impresionante de cómo se ve literalmente el derrumbe, ¿no? de una casa que estaba construida sobre el borde costero. Los expertos explican que cuando la tormenta no encuentra arena en las dunas, entonces va tomando arena de la playa. Y si toma arena de la playa queda más baja. Y si la playa queda más baja, entonces las estructuras se socavan. Fue así que en una de esas casas construidas sobre el borde de la costa se derrumbó debido a que era una casa de 2 pisos, era una construcción muy grande, pero se derribó debido a que los efectos de las olas que golpeaban una y otra vez iba sacando la arena de debajo del cimiento de manera tal que la casa terminó desplomándose por el acantilado. Impresionante, es impactante ver muchas veces cuando el mar golpea una y otra vez sobre las bases y va drenando y quitando la arena, queda como un hueco debajo y entonces la estructura en un minuto se desploma completamente. En una de nuestras caminatas por la playa con Eric la fuimos a ver porque estaba cerca una de esas casas. La municipalidad ya había quitado los escombros porque lo único que había quedado eran escombros. Y solamente quedaba como la zapata, digamos, como el cimiento, el borde de la parte que no se ve de la construcción. Y de una manera impresionante, ese cimiento estaba de un lado hundido en la arena y del otro levantado, como un gran rectángulo, en parte hundido y en parte levantado hacia arriba. Y generaba impacto y a la vez tristeza el pensar que en algún momento hubo allí una familia que pasaba sus vacaciones, que reían, que tal vez lloraron en algún momento, pero que esa casa en un instante, porque cuando queda el hueco debajo del cimiento, cuando el mar lava la arena, entonces se desploma instantáneamente. Así que, por eso el título del mensaje de hoy es una base firme. Porque para que no pase esto de que la casa se derrumbe y se desplome, nosotros necesitamos construir en nuestra vida espiritual, en nuestra casa espiritual, sobre una base firme. Y Jesús dejó una enseñanza acerca de esto, habló acerca de esto en la palabra. Esto está en Mateo 7, del 24 al 29. Jesús usaba enseñanzas cortas, sintéticas y simples, sencillas, que todo el mundo podía ver en la vida cotidiana para poder dejarle a las personas una enseñanza. En este caso usó una comparación. Vamos a leer ahí en Mateo 7, del 24 al 29. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio,
como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Hasta acá es el pasaje, o por lo menos este primer pasaje que vamos a compartir. Y lo primero que podemos ver y señalar en esta palabra es que dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Es decir, que si vamos a mirar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, el hecho de poder oír las palabras del Evangelio, pero no ponerlas en práctica, no hacer lo que la palabra me indica, lo que escucho que me dice, me lleva a la ruina. Pero si yo puedo oír las palabras y ponerlas en práctica, llevarlas a la praxis, entonces estoy en obediencia. Y la obediencia me va a traer bendición y sirve de base para edificar una estructura sólida en la cual no se derrumben cuando vengan las tormentas, las dificultades, las intempestades. Fíjense que en esta casa en esta construcción ocurrió que venían distintas dificultades. Vinieron las lluvias, vinieron las inundaciones y vinieron los vientos, es decir, que recibió dificultades de arriba, de abajo, de los costados. Pero sin embargo, aquel que había escuchado la palabra y la puso en práctica fue el sabio, cuya construcción pudo permanecer. ¿Y cuántos quieren ser esos hombres, mujeres sabios, que sean capaces de escuchar la palabra, pero no que salgo, cruzo la puerta y llego a casa y cambio de canal, sino que realmente pueda poner en práctica en mi vida la palabra de Dios? No solamente ser oidor, sino hacedor también de la palabra de Dios. Y saben, esta primera frase, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, todo el que escucha, tiene el mismo sentido en este pasaje, que cuando la palabra de Dios dice: todo el que tiene oído para oír, que oiga. Lo que está queriendo decir y lo que significaba en ese tiempo, y por eso Jesús lo dijo de esa manera, es: el que tiene oídos, que oiga, de manera tal que lo que oiga produzca un cambio permanente en él. Es decir, no escucho la palabra y me olvido. No escucho, digo, sí, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, que está muy bien y nos gozamos. Pero albergo la palabra en mi corazón, en mi interior, la puedo meditar, la escucho de manera tal que caiga en mi corazón y entonces produzca un cambio interior que sea permanente en mi vida. ¿Cuántos quieren oírla de esta manera? ¿Sabes? El Señor puede abrir nuestros oídos espirituales para que nosotros podamos escuchar su palabra y ser practicantes de su palabra. Para ser bendecidos, para ser productivos, para construir sanamente. Si hablamos de una construcción, hay 3 cosas de las cuales se podría hablar que son esenciales, necesarias y que deben estar bien. Podemos hablar acerca de los constructores, acerca de los materiales, y también podemos hablar de los cimientos.
Pero lo más importante de estas tres cosas son los cimientos. Porque por más que bueno sea el constructor, por más que use los mejores materiales, si el cimiento es malo, si el terreno no es un terreno firme y sólido, la casa lo mismo se va a terminar derrumbando, se va a terminar cayendo. Y en lo espiritual, Cristo es la roca firme sobre la cual nosotros necesitamos apoyar la edificación de nuestra casa espiritual en nuestra vida para poder crecer, para poder tener una familia sana, para poder ensancharme, para poder avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero que quiero contarte es acerca un poco de los constructores. Si podemos ver en este pasaje, podemos darnos cuenta claramente que la situación en la que son comparadas no son situaciones dispares, no son disímiles. Hay coincidencia. Ambos dice que oyen. Uno oye la palabra y la cumple y otro oye y no la cumple. Esa es una gran diferencia. Pero ambos tienen la posibilidad de escuchar. Ambos se enfrentan las mismas pruebas. A ambos le cayeron la lluvia, ¿no es cierto?, la inundación y los vientos. Y ambos tienen las mismas oportunidades y podría llegar a decirse que construyen una casa similar. Sin embargo, el resultado de la construcción para ambos no fue el mismo. Porque dice que el que escucha la palabra y la practica, la hace, la sigue, dice la palabra que entonces lo compararé a un hombre prudente. Y ese hombre prudente, esa palabra prudente, del griego frónimos, significa ser alguien, un hombre, una mujer previsor, considerado, cuidadoso, que se fija en lo que está haciendo. Es decir, que construye con cuidado, mirando hacia el futuro, no hace una construcción para salir del paso, reflexiona, toma el consejo, busca el mejor terreno, ¿no es cierto? En cambio, el otro dice que es como un hombre, comparado a un hombre insensato, que del griego esta palabra significa, es moros, que es alguien imprevisor, necio. El necio sigue apoyado en su propia opinión por más que escuche el consejo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros hemos aconsejado algo y después la persona va y hace lo contrario. Como Jonás, que Dios lo mandó a Nínive y se fue a Tarsis, al lugar completamente opuesto de donde Dios lo había mandado. Parecido a eso, ¿no es cierto? Pero a veces decimos, bueno, pero ¿quién va a hacer lo contrario? ¿Cómo? No, ocurre y nos ocurre más a menudo de lo que muchas veces podemos analizar. Así que nosotros tenemos que ver cómo hacemos y cómo vamos construyendo nuestra vida. Dice que este hombre insensato que escucha y no pone en práctica es un hombre descuidado que no se fija bien en lo que hace. La gran diferencia entre uno y el otro es la obediencia a la palabra. Aunque ambos vivieron la misma situación, el resultado es completamente diferente. ¿Y saben quién es el que nos puede dar la guía, la sabiduría y el entendimiento para poder hacer una buena construcción? Porque la realidad es que el constructor y cada uno de nosotros en el área y en el momento que nos toca vivir hoy, somos constructores de una realidad, de una vida. Somos parte de una familia que construimos no de vez en cuando, no por ir a trabajar, que construimos todos los días, a cada momento, en donde invertimos nuestra vida, nuestra tierra, nuestro tiempo. Y necesitamos hacerlo con esa sabiduría. Por eso dice Proverbios 24 del 3 al 5, porque necesitamos construir mirando, planificando y entendiendo lo que estamos haciendo.
Imagínate que vos llamás a alguien a que te construya una pared en tu casa y que no tiene ni idea acerca de construcción. Lo más probable es que la pared le quede toda torcida o que de repente puede pasar que se caiga esa pared. Lo último que querés que te pase es eso. Por eso el que construye tiene que saber lo que está haciendo. Dice en Proverbios 24, del 3 al 5, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. ¿Y cuántos quisiéramos tener de esa sabiduría que dice en el versículo 3? Y la sabiduría, dice la palabra, que comienza por el temor de Jehová. Comienza por la primera cosa, que es poner a Dios en mi vida. Y no es un temor de tener miedo por el castigo, sino un temor reverente de saber quién es Él y lo que representa para mi vida. Eso, ahí comienza la sabiduría, porque si nosotros actuamos así, puedo asegurarte que Dios te va a acompañar en la construcción y en el camino. Pero necesitamos poner las prioridades correctas para que esa sabiduría venga de lo alto. Primero, lo primero. Dios primero siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién no quisiera ser ese hombre, esa mujer de buen juicio? Que entendiese los caminos de la vida, que pudiese tomar esas decisiones acertadas, que tuviera un buen juicio, que tuviera un buen criterio para hacer cada una de las cosas, para perder el menor tiempo posible, para utilizar mejor los recursos que tengo, para tener ese buen juicio, para ¿no es cierto?, para poder criar a mis hijos de la mejor manera. Bueno, ese buen juicio, esa sabiduría provienen del cielo, y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuánto quieren adquirirlo en este tiempo? Porque quiero decirte que este es un año en el que Dios nos llama a construir. No es un tiempo para quedarnos quietos, no es un tiempo para seguir estancados, no es un tiempo para seguir frenados. Mirá, la pandemia, ya estamos diciendo basta. Ya pasaste esa etapa, la enfermedad. Ahora es tiempo de levantarse y construir en las áreas que tengas que construir y reconstruir en aquellas áreas donde tal vez el cimiento estaba flojo, donde se socavó o donde necesitas poner el cimiento correcto. Y saben, muchas veces pensamos, pero yo no sé, muchas veces quiero hacer las cosas bien, pero se me van de las manos. Yo intento manejar bien mi economía, pero siempre termino endeudado. Pero en definitiva, la mayoría de las veces me pasa que no llego a fin de mes, me compro algo, gasto mucho al principio y después siempre termino haciendo peripecias. Compro algo que después me estoy agarrando la cabeza y pensando ¿por qué lo hice? Intento muchas veces mejorar mi relación con mis hijos, pero siempre termino o hiriéndolos o enojándome. Quiero ser un buen compañero, una buena compañera para mi esposo, pero en definitiva siempre termino peleando. Y eso muchas veces no solo que lo usa el enemigo, sino que nosotros permitimos que avance en nuestra vida, porque no tomamos autoridad, porque muchas veces en ciertas áreas, en vez de ser hacedores, somos simplemente oidores. Y Dios en esta mañana nos está hablando y nos está llamando a tener una actitud diferente frente a la palabra de Dios, frente al pueblo del cual formamos parte y somos privilegiados de formar parte de la familia de Dios. Y saben, eso me termina quitando las fuerzas, me termina desenfocando espiritualmente y me termina finalmente incluso hasta haciendo pecar. Porque cuando me enojo, abro puertas en lo espiritual,
cuando me equivoco, cuando muchas veces hiero al que tengo al lado, cuando no puedo perdonar, entonces no estoy poniendo en práctica todo lo que el Señor me está enseñando. Y necesitamos en este tiempo tal vez hacer ajustes. Muchos de nosotros, por supuesto que yo los tengo que hacer y es para mí primero. Pero yo creo que si nos ponemos frente a la palabra de Dios, que es como un espejo para nuestra vida, el Señor nos va a marcar todas aquellas cosas de las cuales yo tengo que tener un cierre en esa etapa para comenzar un tiempo nuevo donde Dios me levante con su poder, que me dé esa sabiduría para construir, para edificar, para avanzar. Todo lo que, ¿sabe? Muchas veces yo tuve una vida antes de conocer a Cristo y traía muchas cosas construidas que estaban construidas con un cimiento incorrecto. Y cuando las cosas vienen construidas, hay una construcción y yo quiero modificar, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos saben? A ver. ¿Qué hay que hacer? Romper. Tenés que romper, porque si vas a hacer una modificación, vas a tener que probablemente romper cosas para construir y levantar lo nuevo que querés hacer. Y muchas veces nosotros necesitamos romper para construir de nuevo. Porque a veces ocurrió que venimos con un carácter, con cosas que arrastramos y creemos que bueno, ahora me convertí a Cristo y todo lo que hice borrón y cuenta nueva, hijos queridos, esposa, y no pido perdón por las cosas que vinieron del pasado y creo que tal vez la persona tiene que aplaudir y ponerse gozoso. No. La palabra dice, si tenés que pedir perdón, pedí perdón. Si tenés que empezar de nuevo, si tenés que reflexionar e incluso decirle a tus hijos, les enseñé algo que no estaba bien, les pido perdón, vamos a comenzar de nuevo. Pero ahora a partir de Cristo, con una base sólida, con un fundamento correcto. Así que el constructor tiene que saber de lo que está hablando. El Salmo 32:8, nos infunde aliento en esta área. ¿Sabes por qué? Porque para todas las cosas que tenemos que hacer en esta vida, el Señor nunca nos va a dejar solos. El Señor no te deja solo, no estás sola, no estás solo. El Señor está contigo. ¿Saben que hoy decíamos, ¿quién no quiere ser ese hombre, esa mujer de buen juicio? ¿Quién no quiere ser ese hombre, esa mujer sabia? Dice en Salmos 32:8, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. ¿Habrá algo más maravilloso que los ojos del Señor estén puestos sobre tu vida? ¿Habrá algo más poderoso que los ojos del Señor estén puestos sobre tu vida? Dice, yo te daré instrucciones. Ahí está, para construir necesitas el plano, las instrucciones, te daré consejo, te enseñaré el camino que debes seguir. De otra manera, en otra versión, el mismo versículo, el Señor dice, mira, cuando el Señor dice, te lo está diciendo a vos ahora, a mí ahora. Yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Y ahí es cuando nace ese hombre, esa mujer sabios, prudentes y de buen juicio. Aquel que escucha la instrucción, el que es capaz de obedecer el camino que el Señor te guía, que indica que es mejor para tu vida. No el que más bien te parece ni me parece, sino el que es mejor para tu vida y para mi vida. Y ese camino viene indicado desde el cielo. Es trazado por Dios mismo para tu vida. Es personalísimo y es algo, una dirección que tenés que ir a buscar delante de la presencia de Dios. En tu vida personal y junto a tu familia. Y junto a mi familia hacerlo cada día. Yo te instruiré, te guiaré por el mejor camino para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Es decir, el Señor está diciendo, te aconsejaré, no te voy a dejar solo, ni voy a dejar, si vos me buscás, que hagas como quieras ni lo que te parece. Te aconsejaré,
La diferencia es oír y practicar, llevarlo a la práctica. ¿Saben? Dentro de la palabra profética que nosotros tuvimos para este año, decía que era un año de reconstrucción y restauración. Y para muchas veces, para poder volver a edificar, necesitamos reconstruir. Hay un pasaje en el cual Dios en Isaías le habla al pueblo, porque a veces se piensa que este pasaje es solamente para la mujer. No, Dios le está hablando al pueblo como hablándole a una mujer desamparada. Y este pasaje, que fue profético para el pueblo de Dios en aquel tiempo, hoy es para cada uno de nosotros. Y es una palabra que quiero que quede sembrada en el espíritu, no solo de la iglesia, sino en tu espíritu, para que la puedas tomar y avanzar durante este año 2022, para que puedas crecer, desarrollarte y alcanzar todo el potencial que el Señor quiere darte en este tiempo. La palabra está en Isaías, capítulo 54, versículo 2 y 3. La verdad que este pasaje, o estos pasajes serían para hacer toda otra prédica completa, pero no quería dejar de mencionarlo porque el Señor me lo traía cuando lo preparaba esta palabra. La palabra dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces, acá, en otra traducción, esta parte donde dice ensancha el sitio de tu tienda, la palabra dice: prepárate para construir una ampliación. Lo habla en forma de tiendas porque eran las casas que se usaban en ese momento. Por eso le dice alargar las cuerdas de las estacas, reforzar las estacas, ¿no es cierto? Pero lo que Dios está queriendo decir espiritualmente es: prepárate para construir una ampliación. Este año tiene que ser un año donde nosotros nos preparemos para construir una ampliación en nuestra casa, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como siervos, hijos de Dios, y en nuestro ministerio Acércate a Jesús. Nos preparamos para construir una ampliación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se escucha bien esto? Bueno, a mí me cambió el retorno. Ahí escucho igual. Muy bien. Entonces, en ese hacer una ampliación, como te decía recién, muchas veces para construir una ampliación en la casa hay que tirar y voltear lo que estaba construido y hacer la modificación. En esa modificación que hay que romper, ese ensancha en la palabra de Dios, significa extenderse o ampliarse en todas las direcciones, es decir, ensancharse o romper hacia atrás, ensancharse y romper hacia adelante, ensancharse y romper hacia los costados. Y en ese ensancharse, tal vez en este tiempo en tu vida haya cosas para poder crecer, desarrollarte y ampliarte que tengas que romper hacia atrás. Tal vez patrones de conductas equivocados, herencias generacionales. Tal vez hay un tiempo que se tiene que cerrar, que quedó abierto, perdonar. Hay cosas con las que hay que cortar y romper hacia atrás, porque todo lo que arrastro de atrás, que no es bueno para mi vida, lo único que me genera es peso para poder avanzar. Y yo no quiero arrastrar ningún peso. Es que necesitamos caminar lo más libre posible, desechando el pecado, desechando lo que nos hace tropezar, lo que me consume las fuerzas, lo que está consumiendo mis pensamientos. Y entonces romper con esas cosas para poder ampliarme y ensancharme. Romper hacia adelante también, porque muchas veces las malas experiencias de la vida, las dificultades que atravieso,
A veces el arduo trabajo, las cosas que no me salieron, el cansancio o cuantas otras cosas puedan ocurrírsete en la lista, lo que provocan es una limitación en mi proyección hacia adelante. Yo quiero decirte que la palabra de Dios dice: no morirá el preso en la mazmorra. Vos, si crees en Dios, no te vas a morir como sos. Vas a ser, como dice la palabra, el justo va creciendo, va en aumento como la aurora de la mañana hasta que el día es perfecto. El Señor no nos llama a quedarnos, el Señor no nos llama a limitarnos, sino a crecer, a ensancharnos, a ampliarnos y a caminar hacia adelante, aunque a veces cueste, porque hay que hacer rompimientos espirituales y esos rompimientos se quieran oponer muchas veces a que realmente puedas tomar la verdadera identidad que Cristo quiere darte. ¿Saben, queridos hermanos? En esta vida y en este mundo en el que cada día vamos más cerca de ir hacia la presencia de Dios, nada tiene sentido, nada tiene un verdadero valor. Lo que realmente tiene valor y permanece es lo que está construido con los materiales espirituales. Porque yo puedo, amén, bueno, dale un fuerte aplauso al Señor si decimos que sí a esto. Aleluya. Porque vos podés tener un excelente trabajo hoy y mañana perderlo. Podés tener un buen auto y mañana no tenerlo. Podés tener un título y que no consigas trabajo. Pueden pasar un montón de cosas, pero lo único que realmente no se pierde en nuestra vida es lo que viene de Dios. Y saben, queridos hermanos, el Señor nos está llamando y quiere bendecirnos. Este es un tiempo difícil en el mundo, sabemos lo que estamos viviendo. Yo cuando escuché las primeras veces acerca de lo que estaba ocurriendo en Ucrania, dije: Señor, qué tristeza, porque el mundo está herido. Acabamos de salir de una pandemia, están las heridas abiertas todavía, y ahora esto. Saben, queridos hermanos, los días nos acercamos cada vez más, y no vamos a hacer una prédica escatológica, pero cada vez vamos acercándonos a los tiempos finales. Y dice que los días son cortos, que la maldad aumenta, aunque la ciencia también aumentará. Pero saben, da muestras, señales la humanidad de que los tiempos van avanzando. Y necesitamos abrazar lo único que verdaderamente vale la pena, que es abrazar al Señor, que es ser sus hijos, que es construir y dejar una verdadera herencia espiritual para todos aquellos que nos rodean, principalmente para nuestra casa y también para nuestra familia. Así que el Señor nos está llamando también a romper no solo hacia atrás, hacia adelante, sino también hacia los costados, porque dijimos que esa ampliación era en todas direcciones. Y romper hacia los costados tiene que ver muchas veces con romper con aquellas cosas que me rodean, que me retrasan, que pueden tener infinitos nombres. A mí muchas veces me ha retrasado el no poder tomar una decisión rápido y firme, el no cortar rápidamente con algo que por ahí me hace solo perder tiempo y fuerza, el estar con pensamientos recurrentes, pensando siempre en lo mismo, cargada, preocupada por algo en lo que tal vez no puedo hacer nada, en vez de decir: Señor, lo pongo en tus manos y se acabó, y si está en tus manos va a ir a buen puerto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Muchas veces damos vuelta y vuelta en la cama, nos levantamos cansados y no logramos nada. Así que también tengo que romper con esas cosas que muchas veces nos rodean. A veces son situaciones, circunstancias, dificultades. Otras veces son personas. Otras veces será el entorno o lo que sea. Lo cierto es que nosotros necesitamos romper con lo que limita nuestro ensanchamiento y nuestro crecimiento espiritual en este tiempo. El constructor debe tener la sabiduría de Dios para hacer todo lo que tiene que hacer
en forma correcta. Así que, ¿qué clase de constructor, de constructora vamos a ser en este tiempo? También, además del constructor, en la palabra podemos ver que para una construcción se necesitan materiales. No me voy a detener tanto, pero, ¿sabes? Dice en 1 Corintios 3, de 12 al 15. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Están buenas las recompensas, ¿no? Bueno, vamos a ver con qué elegimos en nuestra vida para construir, en qué nos basamos. Porque hay dos tipos de materiales, el heno, la paja y la hojarasca, que son materiales baratos, que son materiales de rápida construcción, que son materiales que no duran mucho en el tiempo y que no soportan demasiado las intempestades del clima que una casa tiene que tener. Pero esos materiales están más a la mano, hago más o menos lo que puedo, la voy piloteando, ¿no es cierto? Voy haciendo las cosas salvando el día. Estoy incómodo en la situación, es horrible, pero permanezco en ella porque tener que cambiar esto, abrir, digamos, este muerto me implicaría un montón de trabajo que no quiero hacer. Entonces voy construyendo con lo que puedo, lo más rápido. Sin embargo, hay materiales como el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro está hablando de lo más puro. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales que perduran en el tiempo. Y nuestra construcción tiene que ser lo más pura posible, con una vida que se vive en la búsqueda, en la santidad de la presencia de Dios. Y no quiero decir que vas a estar las 24 horas orando, hablando en lenguas. Quiero decir que vayas pensando y meditando en tu día, todo el día, en cada cosa que hagas, en las cosas que el Señor te va hablando, y elegir los mejores materiales que se pueda utilizar, que se toman en mi vida espiritual con la oración, la búsqueda, con la instrucción en la palabra de Dios. Y por último, para cerrar, voy a hablar acerca de los cimientos. Y dijimos que de las tres cosas, esta es la parte más importante. Porque si no, corremos el riesgo que pase como esa casa que estaba en el borde costero, construida sobre la arena, que vino la inundación, dejó hueco debajo de la construcción y se desplomó. Y cuando alguien en general, no sé si te pasa, bueno, yo tengo una inclinación especial, particular. Mi familia lo sabe, que me gusta mirar las casas, las construcciones, mirar los terrenos, las medidas, la altura. No sé si es heredado eso o de dónde salió. Creo que vino de mi papá. Pero todos en general miramos las casas, ¡ay, qué linda! Mirá las piedras que le pusieron, mirá las varillas, qué linda, las flores, las plantas. Mira el techo, que si es de tejas, que si es de canaleta, está hermoso. Y todos alabamos la casa y su belleza por las cosas en las que vemos, con las que está hecho el frente, el techo, ¿no es cierto? Pero en realidad eso no es lo más importante de la casa, porque si la casa no está puesta sobre un buen suelo firme, sobre un suelo duro, sobre el cual se pueda apoyar, la casa, por más linda que se vea, se va a venir abajo. Entonces, las pruebas van a ser lo que revelan verdaderamente los cimientos. Los cimientos van a ser los que se vean si están bien construidos y sobre una base firme, y van a quedar revelados por las pruebas que esa casa, hablando espiritualmente, atraviese. Y saben que en nuestra vida espiritual es así. En realidad, lo más importante es lo que no se ve.
No como me ven todos, ay, traigo una camisita nueva, no sé, los zapatos, sino que lo más importante y quién verdaderamente soy yo delante de Dios y el producto de mi vida personal va a tener que ver con quién soy en donde no se ve. En lo oculto de la intimidad con Dios, en el tiempo de la oración, de la búsqueda, en mi anhelo interior de ser alguien diferente para Dios que deje una gran herencia espiritual para mis hijos. Hay un contraste radical en la manera en que ambos constructores soportaron la prueba. La casa construida por el prudente soportó, mientras que la casa del otro se desmoronó. ¿Y vos qué tipo de construcción querés levantar en este tiempo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué estoy esperando para mi futuro? ¿Qué estoy anhelando? ¿Con qué estoy soñando? Cuando cierro los ojos, ¿a dónde veo a mi familia? ¿A dónde quiero llegar? ¿En qué parte quiero servir al Señor? ¿Dónde se me perdió tal vez el hilo de la construcción? Y tengo que empezar. ¿Saben? En el tiempo de Jesús, y para cerrar, en el tiempo de Jesús, cuando se quería construir una casa sobre un terreno firme, ese terreno firme, primero, antes de comenzar cualquier cosa, se echaba sobre el terreno una capa de piedras. Pero esas piedras eran irregulares, con lo cual dejaban espacio entre unas y otras. Por lo cual era necesario poner una piedra angular cuando se terminaba de poner esa capa, para que esa piedra angular ajuste todo el resto del terreno de las piedras y entonces no queden haciendo roce o moviéndose. Y no se podía construir hasta el momento en el que se ponía esa piedra angular, que luego iba a soportar todo el peso de la edificación, porque si no se ponía la piedra angular, la casa quedaba endeble, se movía y se iba a derribar. Y dice en Isaías 28:16, dice: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por fundamento de Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. El que crea en Cristo, el que lo ponga como la piedra fundamental de la construcción de su vida, no será perturbado. No vas a ser perturbado, no vas a ser perturbada. No que no vas a atravesar dificultades. Lo que quiero decirte es que tu casa no se va a derrumbar por más que vengan vientos, dificultades, tormentas, que vengan de arriba, que vengan de abajo, que vengan de los costados, por más que parezca que azote, por más que muchas veces el enemigo quiera decirte al oído que él canta victoria. Dice la palabra de Dios que si ponemos esta roca, esta piedra que ya está probada, angular, preciosa, porque esta palabra hablaba profetizando a Cristo, el fundamento sobre el cual tiene que estar apoyada la edificación. Y la palabra, dice el apóstol Pablo, que nadie puede poner otro fundamento que no sea este. Entonces no vamos a ser perturbados, ni conmovidos, ni derribados. Y yo no sé vos en este tiempo, pero yo creo que es tiempo de dejar de perder el tiempo, valga la redundancia, y comenzar a construir. Y si te parece que venías construyendo bien, bárbaro. Pero ¿sabes qué? En Dios siempre hay algo mejor, siempre hay para crecer, siempre hay para mirar hacia adelante, para hacer algo más, para hacer un cambio, para hacer un ajuste. Así que quiero invitar a los músicos que puedan acompañarme en esta mañana, para que juntos, y puedas ponerte de pie también, para que juntos podamos adorar al Señor y también podamos orar. Mirá, y esta es nuestra
Cuando la estructura está sobre la roca, la tormenta no va a socavar. La mejor elección que vos y yo pudimos haber hecho es poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Lo mejor que nos pudo haber pasado es que un día el Señor Jesús vino a tu encuentro y a mi encuentro. ¿Dónde estaríamos hoy si el Señor no nos hubiese salido al encuentro? Y si aún te parece que tu casa está media enclenque, media endeble y que necesitas hacer ajustes, imagínate lo que hubiera sido la pérdida si el Señor no estuviera con vos. Porque Él te ama, Él me ama, porque Él tiene misericordia. Y a pesar de que muchas veces, sin quererlo o queriendo, somos necios y seguimos apoyados en nuestra propia opinión y sabiduría, aún así el Señor nos tiene un infinito amor y misericordia para guiarnos más de una vez, aún sin que nos demos cuenta, y salvarnos una y otra vez de muchas cosas. Cristo es la roca firme sobre la cual debemos edificar la construcción de nuestra vida. Esa es nuestra frase de hoy. Y yo quiero decirte que este año es un año para construir. También para reconstruir si hay que reconstruir. Si miramos en lo natural, en la economía, vamos a decir, no es un tiempo para construir porque los materiales son carísimos y la economía está muy mal. Pero yo quiero decirte que Dios no piensa como nosotros. Y justamente trajo hoy una palabra que desafía a lo que estamos viviendo en nuestros ojos naturales, donde se está diciendo hay ruina, rumores de guerra, donde se está diciendo es difícil, no se puede mantener la familia, donde comenzamos y estamos más cansados que antes haciendo menos cosas. Sin embargo, el Señor nos está llamando y diciendo en esta mañana, levántate porque yo quiero que construyas algo nuevo, que hagas una ampliación, que te extiendas, que rompas hacia atrás, hacia adelante y hacia los costados, que puedas definirte, que puedas mirar hacia adelante, que no te asustes de que pueda llegar alguna noticia que no esperabas, porque el Señor está contigo como poderoso gigante y Él llevará a buen fin y a buen puerto lo que ha establecido para tu vida. No te amedrentes, dice el Señor, no tengas temor, no tiembles de miedo, no pienses que es imposible y que ya estás demasiado cansado, demasiado cansada, porque el Señor te llama a reconstruir y a construir, y Él pondrá fuerzas nuevas para que hayan rompimientos espirituales y esas cosas que te limitan, que te amarran, sean deshechas en el nombre poderoso de Jesús. Así que si vos crees esta palabra, juntos vamos a adorar al Señor en esta mañana en la cual el Señor quiere hacer algo poderoso. Quiere que esta palabra se albergue en tu corazón. Oh Señor, te adoramos. Ahí donde estás, adora a Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma, Levanta tus manos al cielo y adora a Jesús. Hacelo tu roca firme. Decile, úngeme
es, Señor, para esta vida. Como fuente de agua viva, Sacia, Señor. mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Decile al Señor, Anhelo contale tus secretos al Rey. Oh Espíritu Santo, anhelo. siempre estar Estoy soñando, Señor, con cosas nuevas. Mas Yo sé que he fallado. y tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, ungeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Oh, qué precioso esto. Llama de fuego, ven y purifícame. Para que pueda hacer ese material precioso como el oro, que cuando está en la fragua del fuego es limpiado por el metalúrgico para quedar puro, reluciente, para sacar las impurezas. Ven y purifícame. Yo quisiera que oremos juntos en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. El que la desea, la anhela con fervor en su corazón, el Señor va a estar derramando sabiduría, un don especial. Él es la fuente de la que emana esa sabiduría y se derrama sobre tu vida, porque si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? El Señor te dará esa sabiduría. Vamos a orar también para que podamos usar los mejores materiales para nuestra construcción, los más puros, los más duraderos, los que podamos dejar como herencia a nuestros hijos, que no sea una herencia corruptible, sino una herencia incorruptible en Cristo Jesús. Y por sobre todo vamos a orar juntos para que nuestra construcción sea sobre la piedra angular, la piedra probada, la piedra que no puede ser conmovida. Y sobre este fundamento nunca, nunca, nunca serás perturbado. Adoramos, Jesús. Señor, quiero orar junto a mis hermanos, papá. Señor, para pedirte cada una de estas cosas. Hoy tu Espíritu está fluyendo en manera especial, derramando sabiduría sobre las mentes, sobre los corazones, con un fuego que empieza a hacer arder con pasión el deseo de las cosas de Dios, de hacerlas bien, de usar los materiales más preciosos. Decirle: Señor, yo lo anhelo, yo lo quiero en este tiempo. Yo quiero hacer rompimientos espirituales de las cosas que atrás me atan, me amarran, me limitan, de las cosas hacia adelante que me dan temor, que me dan miedo, de las cosas hacia los costados que me detienen y que me limitan. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, oramos, clamamos como tus hijos, como pueblo, para que podamos poner el fundamento firme e inamovible, que es la roca que es Cristo, una roca que no te hace caer, que no es de confusión, una roca que no te trae perturbación, sino por el contrario, es la roca en la cual nunca serás perturbado. Oramos, Jesús,
que se rompa toda limitación, toda atadura, Señor, todo temor, toda angustia, Señor, que te impida crecer, ensancharte, construir. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que hay libertad en el poder de tu Espíritu. Hay gente que vino cansada en este lugar, que vino angustiada, que tiene los brazos caídos. Hay personas que han tenido pensamientos de muerte, pensamientos negativos, pensamientos en los cuales estás dudando de si seguir adelante o no. Estás pensando en abandonar el hogar, en abandonar la casa. Ahora esos pensamientos son arrancados de raíz. En el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en el poder del Espíritu Santo. Créelo, dice el Señor. No dudes, porque a ti es a quien estoy hablando, dice el Señor. A vos que estás aquí, los que están en sus hogares. Ahora, Señor, declaro que se pudren los yugos y se cortan las cadenas, los lazos, las cuerdas espirituales que han estado amarrando al pueblo de Dios para que no avance, para que no construya, comienzan a cortarse. Ahora, en el nombre de Jesús, te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos, Jesús. Oh Señor, te exaltamos. Digámosle juntos al Señor en esta mañana: ven, desciende, Señor, fluye sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Señor. Úngenos con tu aceite de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu, te adoramos juntos, sí, Señor. Desciende, Espíritu Santo, visítanos con tu poder. Te adoramos, te exaltamos en esta mañana. Tomamos tu palabra y si vos la creíste, la tomaste y decidiste en este tiempo no solo ser un oidor, sino un hacedor, una hacedora de la palabra de Dios, dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Te exaltamos, Jesús.